Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. 3 y 8 minutos, un programa, el de esta noche, sin duda enhebrado por la figura de la mujer. Comenzábamos con esa madre y esa niña y esa llamada de auxilio, ese milagro, esa historia irracional inexplicable en Utah. Continuábamos con experiencias que tenían que ver con la visión de una enfermera afroamericana que surgía ni más ni menos que en el Camposanto, en los restos, en los escombros de la tragedia de las Torres Gemelas. Y seguíamos con una productora de un equipo de radio que con su voz femenina nos trasladaba el temor que vivió en pleno corazón de la capital de España todo un equipo prestigioso y de enorme éxito, pero que se enfrentaron con el misterio a pesar de su escepticismo. Queda otra mujer, hay que irse atrás en el tiempo. Es más, para presentarla, qué mejor que la entrevista en el más allá de Diego Marañón. Ha ascendido a los cielos con su nave milenaria y no ha tenido que sondear mucho porque la fama de esta mujer cruza fronteras y enseguida una conexión, aunque sea rápida, con Estados Unidos, donde hay noticia con nuestro compañero Javier Sierra, que va a hacer de corresponsal de excepción para contarnos cómo una aparición logra hermanar dos tierras distantes por miles de kilómetros, que es algo asombroso también. Pero ¿de qué mujer, de qué dama estamos hablando? La entrevistada en el más allá, Diego Marañón. Bueno, ¿qué prefiere? ¿María Coronel y Arana o Sor María Jesús de Ágreda? Sor María Seca, si le parece. Perfecto. No sé si decirle buenas noches o Ave María Purísima. Usted mismo. Pensaba que iban a mandar al chico ese tan majo de Teruel. ¿Le traía unas pastas? Imagino que se refiere a Javier Sierra. Debe tenerle cariño, claro. Una barbaridad. Lo conocí en 1991 y fue él quien me rescató del olvido en el que me encontraba desde el siglo XVII. Sí, alguna vez me ha contado Javier que fue por casualidad. Y tanto, porque el hombre tenía muy pocas pistas y tardó un tiempo en darse cuenta que Ágreda no era mi apellido, sino un lugar de Soria. Debí caerle en gracia. Hombre, no es para menos. ¿Por qué lo dice? Bueno, fue usted la única monja con capacidad de bilocarse con el objetivo de visitar otras tierras para llevar la palabra de Dios. Eso lo dirá usted. Por aquí andan también Sor Luisa de la Ascensión, Martín de Porres o Santa Rosa de Lima, por ejemplo. Ellos también consiguieron realizar el prodigio. Le admito que yo soy la más conocida, pero ni mucho menos fui la única. Me acaba de dejar helado. El caso es que hay unos documentos del Tribunal Inquisitorial de Logroño en los que figura que viajó usted más de 500 veces a Nuevo México, Texas y Arizona entre 1620 y 1623. ¿Es verdad? Sí, señor. Como supongo que sabrá, en 1598 llegaron los primeros españoles a esas remotas regiones. Y lo que yo hacía pero era... espere un momento, hermana. Estamos hablando de dos puntos entre los que hay unos 11.000 kilómetros de distancia. Dice bien, pero hacía el viaje en un decir Jesús y sin escalas. Por aquellas tierras estaban por aquel entonces los Jumanos y los Hopi. Unos ángeles me trasladaban sobre un trono entre las nubes. Eso es una de las cosas que más pueden extrañar a la gente en nuestros días, lo entiende usted, ¿verdad? Claro, y no les culpo porque es otra época. Así que se adelantó usted a la catequización, digamos, oficial. Sí, no había tiempo que perder. Claro, eso tuvo una parte buena y otra mala, porque cuando en el verano de 1629 un grupo de frailes llegaron a aquellas regiones inexploradas de Nuevo México para convertir a los nativos, se encontraron con que las tribus les pedían ya el bautismo. ¿Y qué hicieron? Pues no lo sé, supongo que gritarían ¡milagro, milagro! Es muy probable, sí. ¿Y qué me dice de su apodo? ¿Se refiere a lo de la Dama Azul? Sí, justamente. ¿De dónde sale? Sale de esas mismas gentes. Los frailes les preguntaron quién les había instruido y como no sabían mi nombre ni podían dar muchas explicaciones, respondieron que había sido un misterioso espíritu femenino al que ellos se refirieron como la Dama Azul. ¿Y usted cómo llegó a dedicar su vida a Dios? Mis padres se relacionaban mucho con los franciscanos de San Julián. Mi madre era más oficiosa y viva de natural que mi padre, pero ambos eran extremadamente religiosos. Las circunstancias eran complicadas. Yo era algo apocada e inútil y supongo que con el fin de que espabilara, mi madre me trataba con dureza. En verdad le digo que en mi vida les vi el rostro sereno hasta después de hacerme religiosa. Con 25 años me nombraron abadesa del convento franciscano de Ágreda. ¿Es cierto que estuvo usted a punto de morir en su juventud? Se hizo la cera para mi entierro, no le digo más. Pero sobrellevaba los padecimientos con gran entereza y por suerte conseguí recuperarme. Los médicos se maravillaban de que pudiese soportar tan crueles males con tan débiles fuerzas y sin quejarme. Y si no me equivoco, con el tiempo llegó usted a ser confidente de Felipe IV. Así es. A menudo tenía visiones de su esposa e hijo muertos, así que, modestia aparte, me convertí en una pieza clave de su reinado. ¿Quiere decir que influyó usted en sus decisiones políticas? Fui su consejera durante más de 20 años.
pero si quiere saber los detalles de nuestra colaboración, le sugiero que se lea las 614 cartas que componen nuestra correspondencia. Se publicaron por primera vez en 1885. Bueno, las buscaré. Bueno, pero hágalo el lunes, que a estas horas ya es domingo y hay que descansar. Bueno, pues con esto yo ya tengo suficiente. ¿Me da a mí las pastas? No. Ya le he dicho que son para el chico ese de Teruel. No, pero yo se las llevo si quiere. Que no me fío. Escriba usted una novela sobre Sor Luisa de la Ascensión y a ver si ella le regala una caja de huesos de santo. 3:13. Ángeles afuera, espléndida, maravillosa, poniendo voz a un misterio con forma de mujer, como ella hace, ¿no? Como asimismo hace, por supuesto, José María del Río, otro maestro, cuando los personajes en el más allá tienen voz masculina. Pero claro, conocimos todos esta historia realmente por las pesquisas de Javier Sierra, el chico de Teruel, con su investigación sobre la Dama Azul. Y la noticia se encuentra a estos 11.000 kilómetros de España. Y allí estamos, a 11.000 kilómetros. Javier Sierra, compañero, buenas noches. Muy buenas noches. Qué maravilla que nos podamos bilocar gracias a la tecnología en estas fechas. Pues sí, y tú siguiendo siempre la sombra, la pista, la senda de la Dama Azul, que hemos presentado casi con una sonrisa, personaje bien conocido por todos los siguientes de Milenio 3, pero lo asombroso, Javier, es que dos lugares tan distantes se hermanen en una bilocación a través del tiempo también, por estas apariciones absolutamente increíbles. Ya no es solo la figura de Sor María Jesús de Ágreda, sino se está reivindicando el área que a ti más te interesa y a nosotros también, la parte sobrenatural, ¿no? Efectivamente. De hecho, a lo largo de todo el día de hoy se ha celebrado en la Universidad de St. Mary, en la ciudad de San Antonio, en Texas, que es donde yo me encuentro en este momento, un encuentro que es una especie de cumbre entre autoridades, expertos en historia, cronistas y también indios nativos de esta zona y autoridades venidas desde Ágreda, en Soria, para debatir sobre la cuestión de cómo se fundó el estado de Texas. Y el estado de Texas comienza, digamos, a tomar carta de naturaleza en época española, a principios del siglo XVII, cuando los primeros misioneros franciscanos se adentran en estas tierras, precisamente inspirados o guiados por lo que cuentan los indios de que hay una misteriosa dama azul que está convirtiendo sobre todo a la tribu de los humanos. Bueno, hoy de todo eso se ha hablado en esta universidad del centro de San Antonio, y la verdad es que ha sido muy importante y yo creo que muy impresionante ver, por ejemplo, a un obispo emérito que ha estado 29 años en la zona de San Angelo, casi en el extremo este del estado, en donde se registraron mayor número de apariciones de la Dama Azul, defendiendo con vehemencia que efectivamente que ahí el fenómeno sobrenatural de la bilocación, tenga la interpretación que tenga, se había producido, y que sin ese fenómeno no se podría comprender la implantación del cristianismo en esta zona y tampoco la fundación del propio estado de Texas. Así que imagínate hasta dónde llega esta peripecia, que parecía una anécdota paranormal o extraña de los libros de historia, y que sin embargo ha tenido una enorme influencia en el mapa actual de los Estados Unidos. Javier Sierra, nuestro compañero en San Antonio, a tantos miles de kilómetros, y yo creo que esto es un hito, porque realmente él, por una serie de casualidades como siempre, llega hasta la historia de la Dama Azul y da la impresión de que a veces, lo hemos dicho en ocasiones, las historias quieren ser contadas en cierto momento por algo, somos instrumento de ese algo. Y gracias a tus libros, esta historia se reconoce en España, se reconoce en Ágreda con una popularidad mucho más allá de lo religioso, y esto también conecta con lo que está pasando en Estados Unidos. Lo que ha tenido que ser para ti emocionante, me imagino, Javier, es ver a descendientes de aquellas tribus que veían la Dama Azul, porque hay una frase que yo no me olvido, ¿no?, de tu obra. Decías que en ciertas noches las abuelas y las madres acurrucaban a sus hijas y a sus hijos y les hablaban en ciertas condiciones de las apariciones o de alguna forma de la huella, del legado de esta Dama Azul que se identifica de inmediato con Sor María Jesús de Ágreda. Y esas personas de esas etnias mantienen vivo el legado. ¿Es algo que se ha olvidado, que se ha recuperado, o siempre ha estado ahí? Pues fíjate que una de las cosas también que se ha comentado en esta jornada de hoy, precisamente hace unas horas, ha terminado hace escasamente 3 horas, en la Universidad de San Angelo, de San Antonio, es que
la tradición oral ha sido muy importante para mantener toda esta historia de la Dama Azul, pero que es una tradición oral que mantienen nativos indígenas que hablan español pero no hablan inglés. Y por lo tanto la historiografía anglosajona, los que hoy hablan del moderno estado de Texas, en fin, los que mandan, digamos, en esta parte del mundo, pues la habían desestimado, simplemente no se habían enterado. Y eso explica por qué hace apenas unos años, en 2005, un grupo de humanos, de aquellos indios, de aquellos descendientes, ¿no?, de los indígenas que fueron convertidos por la Dama Azul, salió a la palestra pública diciendo: cuidado, que los humanos no nos hemos extinguido, que no hemos desaparecido de la faz de la historia, que seguimos viviendo y que seguimos diciendo que aquella Dama Azul se apareció a nuestros antepasados y de alguna manera nos salvó la vida. Hablan en esos términos. Dicen que les salvó la vida porque aquellos humanos eran tribus sedentarias que estaban a principios del siglo XVII siendo masacrados por los apache, y gracias a las apariciones de la Dama Azul llegaron los españoles, construyeron misiones, construyeron muros de piedra para proteger sus casas de adobe, y gracias a ello salvaron la vida. Hoy termina el hermanamiento, o más bien se solidifica, entre dos lugares tan alejados, donde la protagonista es esta mujer, para que todo el mundo lo comprenda, y casi en titulares, porque tenemos que ir dejando a Javier Sierra para que pueda cenar algo. El hombre, con la diferencia horaria, sé que está buscando algún sitio y que he tenido estos minutos pues para contaros todo lo que está pasando ahora mismo. Esto me parece prodigioso, está pasando ahora mismo, y seguramente, excepto alguna crónica tuya en Diario de Soria y alguna otra cosa, poco se va a decir a nivel nacional, y es sorprendente. Es que una aparición está motivando todo esto, una aparición tan singular. Yo lo contaba con algunos directivos, compañeros de la televisión, y todos estaban asombrados, decían: ¿qué película hay aquí? ¿Qué película? Y con la historia de esta mujer que tenemos que redescubrir gracias a la intervención de Javier y a la investigación, porque si no quedarían los legajos antiguos de historias religiosas que la gente no querría ver. Pero, Javier, para ti, para esa gente, ahora mismo, ¿cuál sería el dato, el elemento, lo que a ti te hace pensar que de verdad esa mujer, esa silueta, esa dama que se aparecía a miles de kilómetros era la misma que pertenecía al alma, al cuerpo, a la personalidad de Sor María Jesús de Ágreda, que no salía de su celda en el convento soriano? Lo ha explicado Michel Pfeiffer, que es el arzobispo emérito de San Angelo, en una intervención que ha tenido esta tarde aquí en San Antonio. Él dice que en el año 2011, impresionado por lo que le contaban sus feligreses indios que acudían a la diócesis contándole todavía hoy historias de la Dama Azul, decidió visitar Ágreda en España, aprovechando un viaje que tenía pastoral, ¿no? Y al ir al convento, las monjas le mostraron unas casullas, unos hábitos tejidos por Sor María de Jesús de Ágreda en aquella época, estamos hablando de mediados del 17, y cuando los vio se quedó atónito, porque los motivos geométricos de esos bordados eran iguales a los de las mantas que todavía hoy siguen utilizando los indios en San Angelo, en el lugar donde él predica. Ya aquello le convenció definitivamente, para él es una prueba física absoluta, y la verdad que cuando lo contaba, y lo contaba con una emoción tremenda, a nosotros también nos ha convencido. Javier, ¿cómo es posible? ¿Bilocación? Bueno, la llamamos bilocación a falta de un término mejor, pero yo lo contaba hoy también en una pequeña intervención en esta reunión. Quizá lo que hoy llamamos milagro, mañana será una característica poco conocida de la física cuántica. Ya habla de que partículas elementales pueden desdoblarse, pueden transmitir información, no importa la distancia, de manera instantánea, es decir, violando o superando incluso la velocidad de la luz, no teniéndola en consideración. Por lo tanto, si eso ocurre a nivel de partículas elementales, ¿por qué no va a ocurrir en otros niveles de la realidad? Hay que tener la mente abierta. Javier Sierra, compañero, muchísimas gracias. Que te dé algo de cenar rápidamente en San Antonio, y un abrazo fortísimo. Gracias. Otro para vosotros. Es un placer compartir esta emoción con todos los oyentes de Milenio 3. Hemos estado en Ágreda y hemos visto a esta mujer. Es que no se entiende. O sea, o son fenómenos, como hemos contado y unos cuantos, incomprensibles completamente, y desde luego hay un gran guión. A mí lo que me parece interesante es que todo esto, no quepa la menor duda, es por el ánimo, la fe y la tozudez aragonesa
de nuestro compañero Javier Sierra. Si él no se mete a hacer esta historia, es imposible que ni en Ágreda, ni en Texas, ni el éxito internacional del libro de Javier en Estados Unidos hace que todo esto vuelva. Por tanto, el papel del comunicador, qué importante, el transmisor de la historia. Si te la crees de verdad, funciona. Si no, acaba perdiéndose. Y ahora mismo hay dos poblaciones tan alejadas, hermanándose por unas apariciones, nunca olvidemos, por una silueta que con la cruz y con ciertos ornamentos se aparecía, y con esta monja que en su convento de clausura aseguraba poder tener esa facultad de descubrir nuevos mundos y de viajar, quizá con la conciencia. Y había que abrir un poco la mente, como decía Javier. Y si esa conciencia, que a lo mejor se desdobla del cuerpo y da una llamada de auxilio para salvar a una hija, ¿por qué no? ¿Quién sabe? ¿Qué prodigio? ¿La propia conciencia es capaz de viajar? ¿La propia conciencia es capaz de teletransportar una imagen? ¿Algo que se entiende incluso a miles de kilómetros? A las 3:24 yo diría, ¿y dentro de 10 años? Quizá ¿podremos emplear la conciencia con esos fines? ¿Podremos teletransportar nuestra conciencia? Nos parece increíble, ¿verdad? Bueno, pero haced, por favor, un cálculo de cómo hemos avanzado en los últimos 10 años. Exponencialmente. Ya los calendarios han saltado hechos añicos. Cada año supone 30, 40, 50 de hace no tanto tiempo. Santi lo sabe. ¿Qué pasará aquí mismo dentro de 10 años? Pues sí, Iker, la semana pasada un oyente nos decía que aquí habíamos anticipado hacía mucho tiempo que los teléfonos móviles iban a tener internet. Fíjate, vamos a irnos a esa fecha, vamos a irnos a la fecha, por ejemplo, de la que hemos estado hablando, el 11S de 2001. ¿Cómo era nuestra vida entonces? ¿Cómo era nuestra vida en un mundo en el que si hablabas a alguien de YouTube, de Facebook, de selfies, de WhatsApp, de un montón de términos, no sabían qué era porque no existían? Ha cambiado muchísimo nuestra vida desde entonces. Pues vamos a hacer un saltito. Vamos a aprovechar el trabajo de grandes expertos en prospectiva, que es una ciencia en sí misma, que es intentar predecir el futuro con lo que sabemos del presente, y vamos a ver lo que dicen, vamos a hacer un pequeño compendio de en qué están la mayor parte de ellos de acuerdo en lo que va a pasar en los próximos 10, 15 o 20 años. Decíamos al principio del programa un titular impactante, pero es que es así. La primera persona, el primer bebé que va a vivir 150 años, ya ha nacido. Dicen que nació concretamente en algún momento de 2014. Ese bebé, anónimo, no sabemos si es un niño, si es una niña, va a haber 1,5 siglos de existencia. ¿Por qué? Porque los avances en la longevidad humana están siendo increíbles. De hecho, tan increíbles que no somos conscientes, pero todos los que estamos ahora mismo sentados en esta mesa tenemos una razonable esperanza de llegar a centenarios, cosa que nuestros padres, nuestros abuelos ni siquiera soñaban. La esperanza de vida se está multiplicando a día de hoy a razón de 3 meses cada año, es decir, 1 año cada 4. Pero esa velocidad no es uniforme. Como sucede en casi todo, se está aumentando exponencialmente. Y quién sabe si llegará a un punto de singularidad en el que esa curva exponencial se dispare hacia arriba. De hecho, todos esos expertos en perspectiva están de acuerdo en que ese bebé ha nacido ya, ese bebé de los 150 años. Pero dicen que a lo mejor dentro de 10 o 20 años nace el primer bebé que viva 200, 300, 400 años. Y entra dentro de la lógica de la propia singularidad. Si llega un momento en que todo es exponencial, se multiplica de una manera, la propia tecnología y el conocimiento ya no paran, los avances son inimaginables. Claro que ¿cómo viviremos esos 200, 300 años? Pues aquí viene una de los jarros de agua fría. Una de cal y una de arena, sí, ¿no, Santi? Los viviremos la mayor parte de nosotros gordos y deprimidos, así como suena. La obesidad y la depresión se van a convertir en una epidemia de proporciones inéditas. Pero sorprende cuando el culto al cuerpo invade el mundo también al mismo tiempo, ¿no? Depende. Tú fíjate, ahora mismo Javier Sierra está en Estados Unidos y Estados Unidos muchas veces es la perfecta vanguardia de lo que va a ser el resto del mundo occidental durante los siguientes 5 o 6
10 años. En Estados Unidos, evidentemente, el culto a la apariencia y el culto al cuerpo está en un sector de la población más arraigado que en ningún otro lugar del planeta. Pero sin embargo pasea por las calles de San Antonio, de Nueva York, de Boston, de Los Ángeles, y te encontrarás a un montón de gente con un sobrepeso bastante evidente. Es más, no un montón, la mayoría. Prácticamente de las personas que ves serían personas, muchas de ellas, que llamarían la atención en las calles de una ciudad europea. Cada vez menos. La sedentariedad está haciendo estragos. Las formas de vida poco saludables, especialmente de alimentación, también la alimentación industrial no está ayudando en absoluto a eso. Y la depresión. La depresión tiene mucho que ver con esa forma de alimentarse, pero también con la forma de alimentar nuestras cabezas, de alimentar nuestro ocio, de alimentar nuestras expectativas de vida, de lo que queremos y de lo que somos. Porque hemos centrado muchas veces, decía una frase muy bonita, que las cosas están para usarlas y las personas para quererlas. Y últimamente lo que hacemos es justo lo contrario, usar a las personas y querer a las cosas. Pues eso va a ser uno de los factores que va a llevarnos a esa epidemia de depresión dentro de 10 años. Todos muy atentos a las 3:29, Milenio 3, en la cadena SER con Santiago Camacho, porque luego pasa lo que pasa, que nos escriben de cosas que dijo Santi hace 10 años y que se han cumplido, así que todos muy atentos. Es como escuchar al oráculo, ¿eh? Afortunadamente ese peso no cae sobre mí, sino que estoy a hombros de gigantes, como decía Newton, y aprovechándome en este caso del trabajo de muchas mentes mucho más brillantes que la mía. Mentes, por ejemplo, que vaticinan que un acto altruista y maravilloso del que nuestro país es líder indiscutible, como es la donación de órganos, va a desaparecer porque va a ser absoluta y totalmente innecesaria. Ya en cosas muy pequeñas, en tejidos, ha habido un trasplante de tráquea, no son necesarias. ¿Por qué? Porque se cultivan, y si no se cultivan, se imprimen en 3D, es decir, se van a fabricar órganos a medida. Ya se está trabajando actualmente, es decir, no estamos hablando de ciencia ficción, se está trabajando en ver la manera de cultivar órganos muy complejos, tan complejos como un pulmón o un corazón. Estamos hablando de mejorar la esperanza de vida de millones de personas, de otro de los factores que va a contribuir a que ese niño o esa niña viva esos 150 años. También todos esos expertos dicen que esto que hemos mencionado, la impresión en 3D, va a dar la vuelta al mundo tal y como lo conocemos. Va a ser algo así como la aparición de esos móviles con internet, va a ser algo así como la aparición de las redes sociales, va a darle un vuelco a todo. A día de hoy, las impresoras 3D son casi una curiosidad. Las más profesionales los utilizan científicos, médicos, artistas como nuestro Juan Villa, las utilizan grandes profesionales que invierten ese dinero, pero cada vez, acuérdate de esas impresoras matriciales, de esas impresoras que tardaban un minuto en imprimirte una página llena de puntitos, que en una calidad absolutamente funesta. Pues eso va a mejorar, cada vez van a ser más rápidas, más baratas, más complejas, van a poder imprimir más cosas, incluso circuitos electrónicos. Es decir, no solamente vamos a imprimir un vasito o una pequeña escultura, una funda para nuestro teléfono móvil, no. Es que a lo mejor podemos imprimir el circuito del propio teléfono móvil. Dentro de 10 años seremos 8.100 millones de personas y subiendo. Es decir, en solamente 10 años habremos añadido 1.000 millones de personas más a la población del planeta. La población además se distribuirá de formas muy curiosas. Por ejemplo, para 2050 se espera que Nigeria, un país con la 10ª parte de la extensión de Estados Unidos, para hacernos una idea, sea la tercera potencia más poblada del mundo, justo detrás de China y de la India. Posiblemente África sea un continente que tenga muchísimo futuro. La propia Nigeria es un país que se está convirtiendo en una especie de Suiza de África, que está creciendo no solamente en población, sino en infraestructuras. El petróleo, lógicamente, está dando muchísimo de sí y están aprovechándolo de forma muy inteligente. Y
África puede ser un continente que nos dé mucho que hablar en esos próximos 10 años. Una de cal y una de arena. La energía será un 30% más cara que actualmente. Y no solo eso, consumiremos muchísima más. Con lo cual, no solamente las empresas, las fábricas, los gobiernos, sino que los ciudadanos de a pie, cada vez en nuestra factura, en nuestro presupuesto doméstico, lo que nos lleve la energía sea más y más dinerito. Muchas veces empezaremos a pensar en que una cosa que ya se habla y que de hecho es una triste realidad en muchos hogares de nuestro país, que es lo que se llama la pobreza energética, pues esas personas que no pueden poner una calefacción en invierno, que ni pensar de tener un aire acondicionado en verano, etcétera, etcétera, pues eso puede ir subiendo la escala social y ocupando a más y más personas, porque la energía va a ser algo caro, amigos. Y esta la estabas esperando. Todas las tendencias dicen que el cibersexo va a ser una de las grandes industrias tecnológicas de los próximos 10 o 15 años. Oye, Santi, aclara de por qué la estaba yo esperando, lo de cibersexo. Lo estabas esperando porque habíamos hablado de ello previamente en el pasillo. Habíamos tenido una importante... Un pequeño debate, sí. Pues bien, ese auge de la industria, no estamos hablando ni siquiera de la pornografía online de la que estamos hablando. Estamos hablando de cibersexo. ¿Qué quiero decir? De sistemas que utilizarán la realidad aumentada, la realidad virtual, elementos y aparatos diseñados exclusivamente y que probablemente sean un éxito de ventas. iPods del sexo, para hacernos una idea, robótica, es decir, estamos hablando de una revolución tecnológica y de consumo enfocada al sexo sin personas, o sea, una cosa realmente inquietante. Que eso tú ya lo adelantabas en la trilogía famosa que hiciste sobre el sexo y la conspiración del sexo, tema de que sigue siendo un tabú, vamos, hablar de la conspiración, no del sexo, que ya no es tabú evidentemente, sino de la conspiración que hay detrás y de la forma absolutamente habitual de llevar al rebaño y de someter los más bajos instintos y de tenerlo sometido absolutamente, con alegría y babeo por parte del colectivo. Así que, entonces, ¿qué ocurre? Que eso va a ir más allá, pero además hacia una sexualidad mucho más, evidentemente, impersonal y quizá mucho más empobrecida también, aunque imagino que el sexo, como hoy, seguirá siendo fundamental, y sobre todo el sexo más o menos depravado, para controlar las mentes, para esclavizar a la gente, para someterla a su estado absolutamente animal y denso, y eso seguirá, imagino, creciendo, porque vemos que eso tiene un gran calado, claro, como animales que somos en parte, pues tiene un gran calado. ¿Continuará dentro de 10 años? Seguramente. Fíjate hasta qué punto llega esa industria, que hace poco estuve precisamente para Cuarto Milenio haciendo un trabajo sobre realidad virtual, hablando con varias empresas del ramo, y descubrí que evidentemente una de las aplicaciones más demandadas de la realidad virtual hoy en día es la pornografía virtual, la pornografía en 3D absolutamente interactiva, que ya hay. Tú fíjate, gafas como Oculus Rift que no se venden, lo que hay por ahí son prototipos para desarrolladores, que son los que están generando el contenido. Pues bien, ya hay varias páginas web que se dedican a comercializar pornografía que solo se puede ver con esos aparatos que todavía no están ni comercializados. Es decir, ya hay un negocio, una infraestructura de contenidos montada para algo que ni siquiera está aún en el mercado. Imagínate pues el volumen y lo en serio que se toman el ganar dinero en esta industria. Y la pornografía, por lo que tú intuyes, va a seguir ese camino que hablábamos de... Lo hemos comentado en tu trilogía, ¿no? De mayor depravación, mayor cosificación, sí, despersonalización absoluta. Y mayor soledad, probablemente. Una de las cosas que tiene la tecnología es que va a hacer que las personas en el tema sexual sean cada vez más prescindibles. Es decir, cuando estamos hablando de elementos cada vez más sofisticados que te van a poder dar la misma sensación de una relación física, es lo mismo de las personas que recurren asiduamente a la pornografía y empieza a no llamarles la atención
el ligar en un local nocturno o ligar por internet o lo que sea. Es decir, dicen, pero ¿para qué me voy a buscar yo todas estas complicaciones que tenga un ser humano real si yo en mi mundo de fantasía con mis cosas me lo paso maravillosamente bien? Pues calcula en el momento en el que haya robots con usos sexuales, que ya prácticamente los hay, como no, en Japón, país que tiene la industria sexual más importante del mundo. En el momento en el que haya implantes o electrodos cerebrales que te transmitan sensaciones sexuales de un acto sexual sin necesidad de que tengas a nadie al lado, etcétera, etcétera. Todo eso está a la vuelta de la esquina. Esto puede ser escuchado con la misma incredulidad de los teléfonos móviles con internet, ¿no? Ocurrió hace 10 años. Y prácticamente con los mismos elementos que cuando lo dijimos, es decir, estaba ya prácticamente la tecnología, había una tremenda demanda, había mucha gente que no lo entendía, pero a lo mejor las personas más visionarias veían que era muy útil o podía ser muy atractivo tener ese contenido de internet en los teléfonos móviles. Hay demanda, la tecnología está ahí, hay un mercado evidentemente y probablemente, suceda en un marco de 15 años. Algo más que nos asombre, Santi. Pues nos pueden asombrar muchas cosas. Por ejemplo, lo que dicen los economistas. En el campo de la economía también hay expertos en prospectiva que dicen que tarde o temprano va a haber una cosa que se va a denominar el jubileo. ¿Qué es el jubileo? Pues cada vez más expertos y algún premio Nobel dice que las deudas nacionales de un montón de países, todos estamos pensando en Grecia, pero España también está en ese pelotón, e incluso otros países mucho más desarrollados, son insostenibles a medio plazo. Es decir, que va a ser o la condonación total de las deudas a escala internacional, es decir, borrón y cuenta nueva para todos, o empezar a ver países uno tras otro cada vez más importantes cayendo en absoluta quiebra. Y vaticinan que ese jubileo puede ocurrir en los próximos 15 años. Es una de las afirmaciones probablemente más sorprendentes de todo este ejercicio de perspectiva. Y en un mundo así nos encontraremos con paradojas como que la privacidad será un lujo. Será un lujo que costará mucho dinero mantener, es decir, será algo para gente muy rica. Y en contrapartida, lo que ahora es el lujo, que es precisamente contratar a un detective y enterarme de toda la vida y milagros de cualquier ser humano, claro, pues cuesta un dinero y pone un interés, se convertirá en un artículo más de consumo que se podrá contratar online, que costará poquísimo dinero y que con 2 o 3 movimientos de ratón y un accionado de tecla sabrás los movimientos financieros, los amigos en las redes sociales, etcétera, 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 el estado de las cuentas corrientes, las declaraciones de Hacienda, etcétera, de cualquier ciudadano. El que quiera mantenerse al margen de eso podrá hacerlo, pero le costará muchísimo dinero. Se puede hablar mucho, Santi, de los próximos 10 años y podemos hacerlo casi en entregas, pero ¿y del aspecto político, religioso, las trifulcas, lo que estamos viviendo? ¿Es imposible hacer una prospección a 10 años ante un mundo tan convulso como el que estamos viviendo? Es muy complicado. Los sociólogos, por ejemplo, creen que lo que estamos viviendo, sobre todo con el mundo islámico más radical, es precisamente el coletazo de reacción a algo que generalmente se ve como mucho más positivo, que es que la cultura se está empezando, lleva mucho tiempo, pero cada vez más a globalizar. Que las diferencias culturales entre un señor de Beijing y un señor de Toronto van a ser cada vez menos. Que incluso los movimientos geográficos, vía migración, vía movilidad laboral, llámalo como quieras, van a ser tales que probablemente ya en un futuro mucho más lejano el propio concepto de raza sea algo a extinguir. Solamente haya una raza humana que sea la mezcla posiblemente de todas las razas actuales. Lógicamente, concepciones de la cultura y de la religión ancladas en ideas medievales se resisten ante esto y precisamente piensan que esa resistencia tan violenta es porque la amenaza que sufren es muy real. Piensa que, por ejemplo, ahora se está hablando del ISIS, pero cuando estaban los talibanes en Afganistán, una de sus principales obsesiones era eliminar las antenas parabólicas, eliminar el acceso a Internet, eliminar cualquier cosa que pudiera contaminar de ese pensamiento global
el núcleo cultural que querían crear de pureza islámica radical. Pues precisamente yo creo que eso va a ser ponerle puertas al campo, es decir, poco a poco la fuerza de los nuevos vehículos de comunicación va a terminar que determinados valores, determinadas culturas e incluso determinadas modas se hagan globales. Hay desde grupos de rap en Irán, cosa curiosa, pero lo hay skaters en Irán, hay cosas absolutamente occidentales en un país que es una teocracia, de hecho. Pues yo quiero preguntarte, Santi, en el futuro, porque podemos hacer una segunda entrega, alimentación, cuestiones tecnológicas, medios de comunicación. ¿Va a haber mucho cambio? ¿Será factible hablarlo? Vamos a ver si hacemos un segundo boletín. Eso está hecho. Y cosas que os pueden interesar. Preguntadle a Santi Camacho, ¿queréis hacer la profecía dentro de 10 años? Y veremos si acertamos o no. Medios de comunicación, tecnología, bueno, esos móviles, ¿ya qué harán? ¿Qué harán los móviles? Comida. 1000 cosas. ¿Qué os interesa? Santi Camacho, la próxima semana lo elaboramos, ¿vale? Hay una cosa... Sí, que, Javi, es que te iba a dar paso porque tenemos una viñeta de un caso que tenemos que analizar. Hay una cosa que parece muy idílica y yo creo que es bastante preocupante, que es el tema de el poder vivir, alcanzar 200, 300 años en un futuro, ¿no? Y recomiendo un libro de Saramago que se llama Las intermitencias de la muerte, que comienza de forma magistral diciendo: al día siguiente no murió nadie. Y lo que cuenta es que la gente de pronto deja de morir, no se sabe por qué. Y eso tiene unas consecuencias tremendas que también son dignas de análisis para esta sección de Santi. Es que hemos estado dando los titulares, pero cada uno de esos puntos analizado, tú imagínate simplemente lo de la longevidad. Bueno, decir, pues piensa en la seguridad social, en hasta qué edad se te bajará. En la natalidad. Vamos a hacer una prospección de Santiago Camacho con los temas más punzantes. Vamos a hacerlo por entregas. No quiere decir que sean correlativas todas las semanas, pero es muy interesante. El futuro 10 años. Y a ver qué sale, ¿vale, Santi? Me parece muy buena idea. Es una especie de remedio de visado para el futuro, pero acoplado a 10 años en concreto, no muy lejos, 10 años. ¿Cómo va a cambiar el mundo? Me interesan los medios de comunicación. ¿Existirá la radio y la televisión, todo eso? ¿Habrá sido absorbido por la red completamente? ¿Y los periódicos? Me interesa que me lo cuentes, ¿eh? Infórmate porque, venga, medios de comunicación o comida, fundamental para la semana que viene, por lo menos. Javi, rápidos como el rayo, pero creo que es interesante. Creo que la observación es... Esta noche hemos contado muchas cosas muy especiales, muy poco escuchadas. Es curioso, ¿no? Después de tanto tiempo. Bueno, pues ahí va una más. Sí, esta ocurría además, como decíamos, hace escasos días, el 6 de marzo, a las 2 de la madrugada. Cristina iba de copiloto, conducía a su pareja. Ellos venían de una urbanización de Caldas de Montbui, en la región del Valles Oriental, en Cataluña. Conducen por la C59, van en dirección a su casa. Entonces, de pronto, a lo lejos, ellos van circulando por una carretera solitaria y observa ella, Cristina, una extraña figura, una figura que no debería estar allí. Coincide con un momento, además, en el que venía un coche en dirección contraria por por esa vía de 2 carriles, y esto es lo que nos cuenta de esa visión. Mi novio conducía, yo de copiloto, y yo vi pasar, venía un coche de frente y yo vi pasar una mujer que iba con pantalones y suéter de color verde, y la vi perfectamente cruzar como si fuera una persona, y que iba andando, no iba corriendo, porque me extrañaba que en una carretera tan oscura que pasara una mujer por ahí, que no hay pueblos cerca, solo hay una urbanización, a las 2 de la madrugada, que pasara andando. Eso es lo que me extrañaba. Entonces yo me asusté porque pensaba que, yo la vi cruzar y pensaba que la iban a atropellar. Pero cuando llega el coche venía de frente, cuando llega el momento de que se cruza con el coche, como digamos que la va a atropellar, desaparece. Ya no la veo más, ni la atropella ni nada, sino que como que pasa por ella. Ella no sabía explicarlo muy bien, pero decía que era como si la figura se hubiera esfumado con el contacto del otro coche que tenía que haberla atropellado, de ser una figura de carne y hueso. O sea, el haz de luz del coche prácticamente hace desaparecer esa imagen que ha surgido de un lado del arcén y que va cruzando. Eso es. A ella le llama la atención esa tranquilidad, una calma extraña, ¿no?, con la que va cruzando la carretera. Dice que no llega a ver ningún rasgo, solo la silueta, pero la visión es suficientemente clara como para llegar a determinar incluso que es una mujer. ¿Y la prenda que lleva? Eso es, el color de la prenda, el pantalón, el jersey. Pero claro, lo que a ella le llama la atención es que ella entra casi en un estado de histeria, pero su pareja
está reaccionando de forma completamente fría, casi como si fuera ajeno a esa escena. Él es la persona que conducía, por lo tanto, además, tenía que estar prestando especial atención. Si era una figura que pasa delante de su vehículo, tenía que haberla visto. Y ella, Cristina, nos cuenta la reacción de su pareja en ese momento. Al rato me di cuenta que mi novio no la vio. Entonces le pregunté, ¿no te has dado cuenta la mujer que ha pasado? Encima pasaba andando. Y él me dijo que no, que qué mujer. Y yo le dije, la que acaba de pasar, que la iban a atropellar, y él no vio nada. Y me quedo en estado de shock como diciendo, ¿qué ha pasado? Porque yo me he asustado mucho y él es una persona que siempre se fija en todo y en ese momento no vio nada. Porque yo la vi perfectamente cruzar andando. Yo pensaba en todo momento que él la estaba viendo igual que yo. Y cuando me doy cuenta de que no, entonces es cuando me quedo como sin palabras, como no sé, porque solo la veía yo. Yo le preguntaba a Cristina si ella tiene alguna, no sé, alguna sensibilidad especial mayor que su pareja incluso, y ella me respondía que no se había planteado eso, pero que efectivamente ha tenido alguna situación, curiosamente también con su pareja, con su chico, que bueno, pues les había hecho entender que tenían percepciones diferentes de una misma realidad, y ya había vivido alguna situación un tanto extraña. Pero claro, ante este tipo de situaciones surge la pregunta de si podría ser una alucinación, de si Cristina, como precisamente porque es la única que ve eso, pudo alucinar o tuvo algún tipo de imaginación o ensoñación a esas horas de la madrugada. Así que yo le preguntaba si ella conoce lo que ha ocurrido allí, si hay alguna historia, si ha indagado o ha preguntado a gente de la zona. Y ella me decía que sí, de esta forma, además tan cotidiana, ¿no?, de buscar algo en Google. Es muy sencillo ahora encontrar la historia de un sitio. Porque sabía el punto kilométrico, la carretera, todo. Ella nos decía que era en torno al kilómetro 10, más o menos. Ella calculaba ese kilómetro de esa C59 y con esa información empieza a rastrear en Internet. Y lo que encuentra es sobrecogedor. Yo me informé en Google, lo busqué, y ponía que había habido un accidente de que había muerto una mujer de 30 años con su bebé. Me da como mucho miedo el pensar que puede ser esa mujer, me da como pánico. Pero me hubiera dado más miedo si la hubiera visto parada, a lo mejor a mi lado. Aparte de que mi pareja no lo vio, era muy poco normal que pasara por ahí. Y efectivamente, igual que Cristina, nosotros hemos hecho esa búsqueda y nos aparecía la noticia en medios locales. Muere una mujer de 30 años y un bebé en un accidente. La noticia era publicada además el 5 de abril de 2014, es decir, que cuando Cristina tiene la visión prácticamente se está cumpliendo el primer aniversario de esta tragedia. Es una mujer de 30 años y es en el kilómetro 7 de la C59. Es una coincidencia, la madre con un niño, el accidente llama la atención, no son tan habituales, pero curiosamente hemos empezado esta noche con una historia de una madre y un niño en un coche y terminamos con una madre y un niño y accidente. Hay otra pregunta aquí que es fascinante absolutamente, que es, ¿dos personas en un vehículo? Depende la creencia, depende la sensibilidad, depende el hemisferio cerebral que tenga uno más desarrollado, se puede llegar a ver una figura. Hemos conocido casos tipo Paloma Larrete de personas que no saben que tienen ese dial tan afinado y de repente en un coche, pero es que yo a veces me lo he preguntado teóricamente y ocurre en este caso, dos personas pueden ver dos realidades completamente diferentes que se está produciendo, paseando delante de ellos. ¿Y de qué depende eso? El escéptico es tan escéptico a ultranza, esto lo dice Harpur, que puede llegar a negar, estar viendo algo y llegar a negarlo porque su creencia le impide ver. El creyente puede ver algo allá donde solo hay un estímulo y no es tanto. Es decir, nuestra creencia interior puede intervenir en la aparición. Y no solo eso, sino que a nivel sociológico, si una persona ve algo extraño y la que va a su lado no lo ve, lo que aceptamos es que el que ha visto algo ha tenido una alucinación. Exactamente. Y no creemos que siempre al que no lo ha visto, ¿no? Efectivamente. Qué curioso. Sí. Y aquí tenemos el ejemplo que suele ocurrir, ¿eh? Es la mujer. La de con un dial quizá más afinado. La de con una genética desde el principio del tiempo más concreta o más pegada a la vida y a la subvida, ¿no? A lo que no es vida. Por algún motivo. Por la especialización a lo largo de generaciones, quién sabe. Pero la magia de la mujer parece que conecta los hilos que estábamos hablando. Pero pocas veces un caso tan gráfico. Dos personas ante el palco de una aparición.
un hombre no ve absolutamente nada y los dos se conocen, son pareja, y ella ve algo, no una mancha, algo definido, que quizá, quién sabe, tiene que ver con algo que pasó allí. Me parece una historia de manual, ¿eh? Dos personas, una no ve nada y otra lo ve todo. Esta música que pone Noel, por cierto, es terrorífica realmente, ¿eh? Es terrorífica. La utilizamos con algunas historias de Javi y pone los pelos de punta, tiene ese no sé qué. Así que si te parece, Noel, pegamos la cambiada, porque este programa ha sido también un poco intrigante. Vamos allá. Vamos con las bendiciones milenarias. Dice: hola Iker, Carmen, Santi y todo el equipo. Acabamos de tener nuestro segundo hijo y estamos esperando a que nos den el alta para volver a casa, así que esta noche escucharemos el programa desde la habitación del hospital. Se llama Miguel, como su padre, 2 abuelos, bisabuelos, primo, tío materno y un largo etcétera, etcétera. Mi mujer está hasta el gorro de tanto Miguel, pero al final ha cedido y le llamaremos Miguelín, que es como me llamaba mi abuelo, a mí. Ha nacido casi 3 semanas antes de lo previsto. Mi madre, que es un poco bruja, dice que es por el eclipse, pero está hecho un campeón. Simplemente quería compartir este momento con vosotros y si tenéis un hueco para desearle unas buenas bendiciones milenarias, pues eso, que se lleva el enano. Un abrazo cósmico desde el Hospital Materno de Málaga. Sí, pues un abrazo nos ha grandísimo. mandado Miguel, que es el padre, una fotillo de Miguel, Miguelillo, el hijo. Pero el eclipse, ¿cómo afecta, eh? ¿Cómo afecta el eclipse a los niños? Podrían llamarle también Migueli, como el gran Tarzán, ¿no? El gran Tarzán Miguel y gran central del Barça, ¿cómo no? Déjalo en Miguelín, mejor. No, oye, Miguel Bianchetti Migueli, un grande. Déjate. Magnolia desde Córdoba, pero que ahora no vive en Córdoba. Dice: hola compañeros, quisiera que dierais bendiciones milenarias para mi sobrinita Leire, que nació el mes pasado, para mi hermana Fátima y Juan Jesús, que son sus papis y que seguro lo van a hacer crecer rodeada de luz y color. Leire nació con 2 ángeles de la guarda, sus 2 hermanitos, Darío y Andrés, que se fueron antes de tiempo, rompiéndonos el corazón a todos. Pero la vida nos ha regalado a Leire otro ángel precioso que nos ha robado el corazón y devuelto la ilusión y a la que aún no he podido conocer por cosas de la vida. Un abrazo desde la Patagonia. Hasta el confín, la tierra del fin del mundo, en el buen sentido, hasta esos lugares maravillosos y mágicos llegan nuestras bendiciones milenarias con esta música. También hacemos bilocación con las bendiciones. Isa Martín nos dice: esta noche me gustaría recibir una bendición milenaria doble, una para mi pequeño Alexis, que el lunes cumple 3 años y cada noche comparte conmigo todos los podcasts de Milenio 3. Ya lo hacía desde mi vientre, y a mi padre Juan, que hace una semana nos dio un gran susto. Gracias por existir. José Enrique Allende dice: familia milenaria, en especial a Iker y a Santi, a nosotros que nos den. Solo les escribo. En especial. Bueno, solo les escribo. Y mira que podía no haberlo leído. Bueno, yo soy así, lo leo. Sí. Sobre todo para Santi. Mira, esto lo va a contestar Santi. Es broma. Solo les escribo para pedirle las bendiciones milenarias para mi pequeña Paola, de 18 meses, y que es la luz de mis días. Y también para mi mamá Matilde Hidalgo, que cumplimos años el pasado sábado 14 de marzo. Las amo a las 2 y muchas gracias por el programa. Nunca cambien y nunca nos falten los sábados de misterio. Un gran saludo desde Toluca, Estado de México, su amigo Enrique Allende. Toluca, donde hubo un caso de humanoide que cavaba. Y como diría el gran Bumburi, que les vaya bien bonito. Esta música es bendiciones, Santi, ni más ni menos. Desde Toluca te mandan a... Es que hasta allí llega tu fama, amigo. Pues nada, les mandaremos bendiciones, pues... Paola va a ver un mundo muy bonito a pesar de todo lo que hemos dicho. Ojalá. Como seguramente Matilde ha vivido una vida realmente intensa y ha visto cómo su vida cambiaba. Con lo cual es el milagro de la vida que continúa. Bueno, Manuel Rodríguez Marín nos pide desde el hospital de Valdebrón. Está sentado al lado de su madre Encarna, viendo cómo lucha contra su 4º cáncer. Los médicos no nos dan buenos pronósticos. Os pediría una bendición para ella, a ver si con la buena energía de esta familia de milenarios puede vencer otra vez esta enfermedad, por desgracia, tan de moda. Bueno, nuestro apoyo máximo, 4, pues nuestro apoyo máximo, pero de todas formas yo lo recomendaría, a ver si la semana que viene tenemos, yo tengo muchas ganas, una doctora que realmente cambie el concepto de muerte. Dice que no hay que temer en absoluto a la muerte, y uno le sorprende, ¿no? En absoluto, que hemos estado completamente equivocados, y llega a definir el estado de morir y que no tiene nada que ver con el dolor, en absoluto. Mira, comprobado. Bueno, vamos a escucharla, a ver si es posible. Juan Fernández nos escribe también desde Ensenada, en Baja California, en México. Nos dice que es paciente de cáncer y que escucha los podcasts, que le ayudan especialmente cuando tengo mis días malos. Me gustaría escuchar sus bendiciones milenarias para su servidor, pues con las buenas vibras del equipo de Milenio 3 seguro me sentiré mejor y venceremos al cáncer. Por cierto, estoy haciendo un ahorrito para poder ir a España a una de sus exhibiciones. No será la de este año, pero tal vez el próximo. Es el pretexto ideal para conocer la tierra de mis abuelos.
Un Seguro abrazo que coincide. a todo el equipo. Mucho ánimo, que nos digas que damos buena vibra, eso es tan importante, amigo. Hacer algo con sentido en esta vida es tan difícil, y si nosotros aportamos un poco de luz en esa pelea heroica que tenéis, ¿qué más se puede pedir? De verdad, nos hacéis muy dichosos con mensajes como el tuyo, compañero. Javi también, un su abuela abrazo muy fuerte. Vicenta, que se ha ido esta semana, y también desde Guatemala, Centroamérica, que nos piden bendiciones milenarias, pues Para el todos nuevo mundo ellos, va a haber que hacer un programa especial. muy buenas Claro que sí, energías. claro que sí. Buena energía, qué bonito que nos digan eso, ¿no? Que les sirve de algo. Eso es maravilloso. Gracias a todos, Santi, Clara, Noel, Fermín, Javi, gracias. Gracias. Hasta mañana. Mañana. Hasta mañana sobre las 12. Mañana vamos un poco antes. Y vamos a ir un poco antes para que no se quejen tanto. Vamos a ir un poco antes. Venga, un abrazo muy fuerte para todos. Ser muy felices. Milenio 3. Cadena Ser.